Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en la semana 4 de la técnica antropométrica. Y la verdad, nos toca un tema fascinante: cómo descifrar el plano estructural del cuerpo humano. Imaginen que vamos a hacer la ingeniería inversa a nuestra propia anatomía. Vamos a explorar la medición de los diámetros óseos, que es sin duda una técnica clínica y deportiva absolutamente crucial para evaluar la robustez de una persona. ¿Por qué? Porque nos permite aislar el esqueleto, dejando de lado los músculos y la grasa. Así que pónganse cómodos porque es momento de descubrir qué nos dice realmente nuestro armazón. Para organizar bien esta exploración vamos a seguir esta ruta. Empezaremos hablando del chasis esquelético, luego pasaremos a los instrumentos de medición, revisaremos el protocolo general y de ahí saltaremos a los diámetros grandes del tronco y los diámetros pequeños de las extremidades. Para cerrar con broche de oro, veremos la estandarización y el somatotipo. ¡Vamos a ello! Punto número 1 en nuestra lista: el chasis esquelético. Tenemos que cambiar un poco la perspectiva clásica. Pensemos en el esqueleto humano puramente como el chasis mecánico de un vehículo. Este armazón es el que dicta todo, literalmente. Las proporciones, cuánta masa podemos soportar y al final del día nuestro verdadero potencial físico. Y bueno, para entender los límites de este chasis, necesitamos medirlo con exactitud milimétrica. Ahí es donde entran en juego los diámetros óseos. Básicamente un diámetro óseo es una distancia lineal, una línea recta, entre dos puntos anatómicos opuestos que casi siempre son prominencias óseas súper claras, como los epicóndilos de una articulación. Lo genial de esta métrica es que nos deja aislar la estructura del hueso, sin que la grasa o la hipertrofia muscular nos hagan ruido. Literalmente, estamos midiendo el hueso puro. Para que la mecánica de esto quede súper clara, hagamos una comparación rápida. Todos conocemos los perímetros corporales, ¿verdad? Esos donde envolvemos un segmento del cuerpo con la cinta métrica. Bueno, los diámetros son otra historia. Aquí no rodeamos nada. Lo que hacemos es encontrar una ruta lineal directa. Trazamos una especie de línea recta invisible a través del espacio, conectando dos relieves óseos. Es un enfoque geométrico y muchísimo más preciso. Pasamos al punto 2. Los instrumentos de medición, las herramientas que hacen la magia. A ver, para lograr esa precisión del punto A al punto B sin que los tejidos blandos se interpongan, necesitamos herramientas de alta gama. Por un lado tenemos el antropómetro de ramas largas, que en la clínica solemos llamar calibre grande o Campbell 20. Es una herramienta bastante robusta, diseñada específicamente para los huesos largos y para abarcar esas distancias grandes del tronco y la región pélvica. Y por otro lado, tenemos a su hermano menor de alta precisión, el calibre pequeño o Campbell 10. Este paquímetro de ramas cortas es totalmente indispensable para acercarnos a los detalles y diámetros más pequeños en las articulaciones de las extremidades. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el protocolo general de medición. Antes de siquiera pensar en acercar el calibre al paciente, tenemos que grabarnos a fuego este procedimiento operativo. Es casi como un mantra de 6 pasos diseñado para reducir el error al mínimo. Escuchen bien. 1. Preparar el instrumento adecuado. 2. Ubicar al sujeto en la postura anatómica correcta. 3, y esto requiere mucha destreza, palpar e identificar con los dedos los relieves anatómicos. 4. Colocar las ramas del calibre con la orientación exacta. 5. Presionar con firmeza, y esto es súper clave para sortear la grasa superficial. Y 6. Efectuar la lectura. Si nos saltamos un solo paso de estos 6, créanme, la medición ya nos sirve. Y ojo con esto, porque dentro de todo este protocolo hay una regla de oro universal. Salvo excepciones muy específicas o asimetrías severas, todas, pero absolutamente todas las marcas y mediciones estandarizadas se toman siempre en el lado derecho del cuerpo. Mantener esta condición basal es lo que nos permite que los estudios y las comparaciones a nivel internacional sean realmente consistentes y confiables. Sección 4. Los diámetros grandes del tronco. Con el protocolo ya claro en la mente, sacamos el calibre grande para mapear el centro del cuerpo. Tenemos 5 grandes diámetros que son como los pilares de este chasis. Anoten bien, evaluamos la amplitud de los hombros con el diámetro biacromial, la profundidad del abdomen con el diámetro sagital, la amplitud de las caderas usando el biliocrestal. Y finalmente determinamos los límites de la caja torácica cruzando 2 dimensiones, el transverso y el anteroposterior del tórax. Veamos un ejemplo práctico. Para el diámetro sagital o anteroposterior del abdomen, la técnica nos exige una postura súper específica. La persona debe estar de pie, completamente relajada y con los brazos cruzados. Esto nos deja registrar la distancia desde 1 centímetro debajo del ombligo hasta la espalda. Pero atención aquí, el detalle más crítico es que no debemos aplicar presión en esta zona. Las ramas del calibre no deben hundir ni deprimir el tejido blandito del abdomen. Y sumado a la postura, hay un tema dinámico importantísimo cuando medimos el torso: la respiración.
Obviamente, el tórax y el abdomen se expanden y contraen constantemente. Por eso, para estas mediciones, el momento de la lectura tiene que estar cronometrado a la perfección. La regla estricta es registrar el valor en el instrumento exactamente al final de una expiración normal y corriente, lo que en la clínica llamamos volumen tidal. Si no coordinamos esto, la simple expansión natural de los pulmones nos va a inflar los números morfológicos artificialmente. Ahora, la respiración es importante, pero los ángulos de aplicación geométrica lo son todo para no chocar con bloqueos anatómicos. Fíjense en este contraste funcional. Cuando medimos la amplitud de la cadera, el víleo crestal, las ramas del calibre deben apuntar hacia arriba, entre 30 y 45 grados. ¿Para qué? Para esquivar el tejido adiposo pélvico. En cambio, para el tórax transverso, partiendo del centro, las ramas van unos 30 grados hacia abajo, y la razón es simple. Si no lo hacemos así, terminamos midiendo por encima del músculo dorsal ancho en la espalda, y eso arruinaría todo el dato. Y ya que hablamos del tórax, el diámetro anteroposterior nos trae un desafío mecánico aún mayor, la curvatura natural del esternón adelante y de la columna atrás. Si usamos las ramas normales, el aparato chocaría con la piel mucho antes de medir el diámetro interno real. Para solucionar esto y no causarle dolor al sujeto, se instalan unas guías especiales de 10 centímetros en el Campbell 20. Al final simplemente restamos esos centímetros y listo. Es una adaptación brillante que nos asegura capturar el diámetro estructural purito. Llegamos al punto 5, los diámetros pequeños en las extremidades. Ya tenemos mapeado el bloque central de manera exhaustiva, así que ahora vamos a hacer zoom a nivel micro. Cambiamos de herramienta y tomamos el calibre pequeño. Para entender bien la filosofía de medir huesos cortos, vale la pena rescatar esta frase que sale siempre en las clases prácticas. Tengo que hacerlo en el hueso, porque si no, viste que se sube. Es súper coloquial, pero da en el clavo totalmente. Este procedimiento es intensamente táctil. A diferencia de tomar un pliegue cutáneo suavecito, acá se exige meter presión con firmeza. Esa firmeza controlada es nuestro único mecanismo para comprimir de verdad el tejido blando y obligar al instrumento a registrar solo la dureza sólida del hueso. Y claro, para ubicar ese hueso con éxito, las manos del evaluador son los primeros sensores vitales. Mucho antes de que el metal toque la piel, el dedo mayor actúa como nuestro explorador anatómico principal. Hacemos una búsqueda táctil profunda en la articulación para ubicar los relieves óseos sin margen de error. Recién cuando nuestro dedo confirma la posición de, por ejemplo, los epicóndilos del codo, le damos luz verde al calibre para que baje justo sobre ese punto. Igual que en las mediciones del tronco, acá en los microdiámetros, los ángulos de entrada son rigurosísimos. Para medir la anchura estructural del codo, el húmero, ponemos el calibre bisectando la articulación con un ángulo inclinado de 45 grados hacia arriba. Pero por el contrario, si vamos a la rodilla, al fémur, el sujeto pone la pierna a 90 grados sobre un cajón y ahí apuntamos las ramas 45 grados hacia abajo. Así logramos esquivar la musculatura del muslo y atrapar los verdaderos epicóndilos femorales. Un punto realmente crítico en las extremidades es la estructura de la muñeca. El diámetro biestiloideo es fascinante por la postura que requiere. La persona se sienta y apoya la mano firmemente en pronación, es decir, con la palma hacia abajo, adoptando una postura ligeramente encorvada que en la jerga a veces llamamos estilo pata de gato. Esta tensión controlada expone maravillosamente las apófisis estiloides del radio y la ulna, y sobre esas prominencias descubiertas aplicamos el calibre a 45 grados hacia abajo. Último punto, número 6, la estandarización y el somatotipo. Después de tanta minuciosidad matemática y posicional, vale la pena preguntarse, ¿por qué importa tanto seguir obsesivamente estos ángulos de 45 grados o ejercer presiones exactas? Bueno, porque esta estandarización estricta, como la que promueve la ISAC a nivel mundial, es nuestra única defensa científica contra el error humano. Al asegurar mediciones impecables, estos diámetros se vuelven datos de inmenso valor diagnóstico. Nos permiten evaluar la robustez esquelética real, ver la proporcionalidad del cuerpo y, de manera súper crucial, nos dan las variables esenciales para calcular la mesomorfía, que es lo que determina el desarrollo músculo-esquelético real dentro del somatotipo de una persona. Así que para cerrar este exhaustivo análisis de nuestra semana 4, les planteo esta pregunta que nos cambia por completo el enfoque. Al manejar calibres y ejecutar estos protocolos tan estrictos, ¿creen que simplemente estamos midiendo huesos inertes? ¿O en realidad se está logrando decodificar el verdadero potencial funcional, los límites de carga y el diseño biológico maestro del cuerpo humano? Los diámetros óseos nos demuestran de forma contundente que, por debajo de todo el volumen que vemos en la superficie, es la precisión inquebrantable de nuestro chasis esquelético la que siempre, pero siempre, tiene la última palabra. Esperamos que esta exploración les resulte de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo análisis.